buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa Hablemos de Justicia. El Estado peruano, como ente unitario, según el principio de separación de poderes, tiene o desarrolla sus actividades o otorga la delimitación de estas a diferentes entidades, cuáles son poderes del Estado. Es así que el Poder Judicial, quien es el órgano encargado de impartir justicia en la nación a través de las diversas resoluciones que emite constantemente en sus tribunales, otorga el fallo que son objeto de análisis por la ciudadanía. Esta noche tendremos el enfoque de un gran problema social, problema actual cuyo impacto está siendo observado tanto en el medio urbano y además en zonas periféricas, es decir, en todo nuestro país. Es así que en nuestro Departamento de la Libertad tenemos nosotros como principal teatro de estas actividades ilícitas, en las cuales son objeto de análisis, objeto de observación de la sociedad civil y en pleno de la colectividad de las decisiones judiciales. Analizaremos cuál es el impacto que desarrollan los fallos jurisdiccionales emitidos por los jueces en nuestra sede judicial La Libertad. De qué manera el tema de la seguridad ciudadana se viene desarrollando y cómo el Poder Judicial viene colaborando como un ente involucrado dentro del Estado. Tendremos igualmente el análisis de los fallos judiciales y cuáles son las implicancias y los presupuestos en los cuales los jueces emiten cada uno de estos fallos en determinados casos. Es así como tendremos nosotros como invitado al señor presidente de la Primera Sala Penal de Apelaciones, doctor Víctor Burgos Mariños, a quien tendremos con ustedes luego de las siguientes notas comerciales. Para quienes nos sintonizan en este momento, estamos con nuestro invitado, el doctor Víctor Burgos Mariños. Le damos una cordial bienvenida, señor doctor, al set. Muchas gracias, doctora Liliana. Quisiéramos saber nosotros, el Poder Judicial, dentro de las políticas públicas que ha impartido el Estado, cuáles son las principales medidas, podríamos decir, en las cuales se trata de asegurar, adelantar y otorgar seguridad ciudadana. Bueno, es una pregunta muy justa porque en la actualidad existe pues un clamor social hacia una mayor seguridad ciudadana. Sin embargo, es bueno tener en cuenta que no está prevista, lamentablemente, en nuestra Constitución una política pública de seguridad ciudadana. En la Constitución podemos encontrar, como que de hecho que sí lo encontramos, políticas públicas porque el Estado define la política económica, por ejemplo, la política laboral, ¿no? La política de salud, la política tributaria, entre otras cosas, ¿no? Sin embargo, en la Constitución no vamos a encontrar una política pública dedicada a la política criminal. La política criminal sería la encargada de diseñar la estrategia del Estado frente al fenómeno delictivo, para que el Estado pueda organizar estrategias de corto, mediano y largo alcance, puede hacer inversión en esta política pública, pero lamentablemente no está presente. De tal manera de que no podemos hablar actualmente de la existencia de una política pública que regule, diseñe la estrategia del Estado frente al fenómeno delictivo y pueda a su vez estructurar mecanismos de seguridad ciudadana. Y lamentablemente eso ha pasado desde el año 1979, que tenemos la primera Constitución, y la del 93, que igualmente aborda muchos temas de políticas públicas, pero este tema es un tema ausente. Pero, ¿no? Cierto, pero no obstante ello, tratando de suplir, podríamos decir, este vacío, o por lo menos que haya sido expresado, ¿no? En esta Carta Magna, el Poder Judicial ha emprendido de alguna manera normas
está dando directivas, ¿no? A través de las regulaciones. Claro, lo que pasa es que cuando no se diseña una política pública, no se organiza a las diversas instituciones comprometidas en ello, o para ello, para que funcionen de manera coherente. Lo que hay es una suerte de que qué institución hace lo que puede y de la forma que puede. Y para reducir responsabilidades, una institución echa la culpa a la otra y se genera pues todo un divorcio y una descoordinación. Y de eso se aprovecha la delincuencia para pues hacer, ¿no? Sacar provecho de ello. Entonces, cuando hablamos de políticas públicas vinculadas a la seguridad ciudadana, estas políticas públicas no solamente diseñan estrategias para hacer frente al fenómeno delictivo, criminal, delictuoso, sino que también desarrollan estrategias para defender al ciudadano frente a la reacción penal, a la reacción que a veces algunos funcionarios lo ejercen con violencia. Entonces, justamente sí, allí de la reacción penal, en la cual también hay un descontento, porque se escucha en los medios de comunicación ya a diario que se ha vuelto o convertido en una regla en los casos mediáticos o violentos dictar medidas de carácter coercitiva excepcionales, como son prisiones preventivas, y no medidas de comparecencia en las cuales podrían concurrir las personas a defenderse. Entonces, justamente quisiera que analicemos ello porque, de otro lado, antes de que me dé la respuesta, vemos también la colisión, como usted está refiriendo, en los diferentes entes que participan. Por ejemplo, opina, Fiscalía dice, tuve todas las pruebas, dice, cuando todavía no hay pruebas, tuve todas las pruebas para que le hayan dado, lo que significa, serían no más que elementos de convicción, para que le hayan dado una prisión. La policía dice, tuvimos detenido, hicimos un operativo que arriesgamos nuestra vida. Los agraviados o las personas del ciudadano común dicen, nosotros vimos. Todos opinan hacia determinado hecho o acto y sin embargo tienen otra respuesta. Claro. Mire, lo que pasa es que cuando la seguridad ciudadana fracasa, queremos ver quiénes son los responsables. Y acá hay, sin duda, una gran responsabilidad, en primer lugar, del Estado por no tener diseñado una política pública, ¿no? Como ya lo dije anteriormente. Y las estrategias que se hacen para enfrentar la delincuencia son estrategias coyunturales. Por decir un ejemplo, hubo un ministro anterior a este del Interior que tuvo una gran presencia mediática y hacía operativos realmente espectaculares. Este ministro no lo hace, ¿no? Es decir, la estrategia y la forma como el gobierno afronta este problema varía según los ministros. Y eso justamente hace ver a la ciudadanía y a nosotros y a la gente que es experta en esta materia, ¿no? Que no hay pues el diseño de una política seria, coherente. Miren, si hacemos rápidamente un diseño o una radiografía de cómo debe estructurarse una política pública vinculada al control de la delincuencia, tendríamos que dividir, en primer lugar, a las estrategias vinculadas a las políticas sociales para poder neutralizar esa violencia social por carencia de recursos económicos, de muchas necesidades. Eso es un grupo de políticas, ¿no? Que tienen que darse, y seriamente, ¿no? Para de esa manera ubicar aquellas zonas vulnerables y poder neutralizar con una serie de políticas sociales, deportivas, laborales, ¿no? Con inversión pública, ¿no? Este ámbito social que se está descuidando. Segundo, ¿no? Inversión en mecanismos de seguridad del Estado. Nosotros no tenemos una respuesta eficiente, preventiva, que permita garantizar al ciudadano su tranquilidad. Mire, los ciudadanos, todos, incluyendo los funcionarios, porque no dejamos de ser ciudadanos, nos damos cuenta cuando vamos a nuestros barrios, a nuestros vecindarios, vamos a encontrar ahí tranqueras, vigilancia privada. El serenajo que se creó para ese efecto, ¿no? También funciona, pero eso revela que la función preventiva que debe asumir el Estado a través de la policía resulta insuficiente.
¿cierto? Y por eso apelamos al apoyo de los gobiernos locales con los serenazgos, que también resultan insuficientes. Por eso vemos a nuestros vecindarios que tenemos que contratar seguridad privada, vigilantes, poner tranqueras, rejas, ¿no? Resguardar nuestros domicilios. De tal manera que eso es lo que nosotros vemos de cerca y que constituye sin duda una expresión de la falta de inversión pública del Estado en mecanismos de prevención. Si nosotros fortalecemos estas dos estrategias, ¿no? Podemos primero tener buenos ciudadanos, ¿no? Y segundo, tener un mecanismo eficaz de prevención. Pero cuando no tenemos ambas cosas, ocurre el desborde de la delincuencia. Es decir, una gran cantidad de jóvenes que se dedican a la delincuencia y la deficiencia del Estado para controlarlas. El INEI, en una encuesta que se publicó el año pasado, relataba que en el Perú, de los encuestados, el 65% de personas, de ciudadanos peruanos, dice haber sido victimizado. Y de esos 65%, solamente el 12.5% denunciaron. Quiere decir que en el Perú, más del 50% de personas victimizadas no denuncian. Y eso es la gran cifra oscura que alimenta e incentiva a la delincuencia. Porque es una delincuencia exitosa. Nadie lo descubre. Y eso es lo que genera la inseguridad. Del 12.5% que denuncian, menos del 5% llegan al Poder Judicial. Porque a veces hay delincuentes que nunca se llega a identificar quiénes son y la Fiscalía tiene que archivar la denuncia. Y de los casos que llegan al Poder Judicial, con el nuevo modelo procesal, del 100% de acusaciones, 95 son condenas. Quiere decir que, de acuerdo al nuevo Código Procesal, de los casos que se llega, ¿no? Se condena la gran cantidad, ¿no? De casos de los que llegan judicializados. Ahora, la gran cantidad de casos que nunca se sancionan no es culpa del sistema de justicia, porque el Código Procesal y los jueces solamente intervenimos cuando se individualiza al autor y cuando se judicializa el caso. De los otros casos, lamentablemente, no conocemos. Precisamente... Sí. Y eso es lo que genera, claro, la verdadera inseguridad ciudadana. Y precisamente esto es importantísimo y requiere un análisis minucioso. ¿Qué le parece si analizamos luego de unos breves comerciales? Con ustedes nos sintonizan. Venimos analizando los fallos judiciales, cómo se vienen dando en el Distrito Judicial La Libertad como un ente representativo del Poder Judicial. Asimismo, el tema de la presión mediática en los fallos judiciales. Bien, tenemos a nuestro ilustre invitado, doctor Víctor Burgos Mariñas. Doctor, tal como refería en inicio, también hemos escuchado, inclusive, no solamente de representantes del Ministerio Público, muchas veces insatisfacción de la policía, de los ciudadanos, también hasta de un expresidente del Poder Judicial, en las cuales resoluciones que emiten jueces muchas veces dicen tienen que ser revisados por el órgano de control de la magistratura, y de alguna manera ello, pues los jueces en ese nivel escuchar de estas opiniones como seres humanos, podría darse la posibilidad también de que esto llegue a causar en ellos alguna suerte de interferencia. ¿Qué podría usted decirnos respecto a la independencia que correspondería al juez en cada fallo judicial? Bien, sin duda que el tema que hemos tratado en el bloque anterior guarda una estrecha relación con este tema. Si partimos de la división de poderes, al Poder Ejecutivo le corresponde dirigir las políticas públicas, dirige el Estado. Al Congreso, legislar, y al Poder Judicial, administrar justicia. En un Estado de Derecho, lo que imperaba era la ley, pero ahora estamos en un Estado constitucional de derecho, donde impera la Constitución por encima de la ley, y los jueces estamos obligados a aplicar la Constitución cuando la ley resulte injusta o inconstitucional.
Y a veces cuando hacemos esto, esto no les gusta, ¿no?, al gobierno y a los políticos y a determinados sectores de interés, grupos de poder, de ahí que las decisiones que dictamos no sean decisiones populares, no hacemos nosotros populismo con nuestras decisiones judiciales. Nosotros admitamos justicia al amparo de la ley en la medida que esta ley sea compatible con la Constitución, para hacer preservar los derechos fundamentales. Mire, de acuerdo a las normas internacionales sobre derechos humanos y las normas constitucionales, todo ciudadano, cualquiera sea, tiene derecho al debido proceso, cualquiera sea, ¿no? Ese es un derecho fundamental que lo hemos conquistado a lo largo de muchas luchas, ¿no?, donde gente perdió su vida, su libertad, por lograr un debido proceso. Y el debido proceso en materia penal establece que es en el juicio oral donde se prueban los delitos. Es en el juicio oral donde se demuestra la responsabilidad penal de una persona. No es la policía la encargada de definir la culpabilidad de un ciudadano, porque la policía tiene el compromiso de ser una institución que está muy vinculada al factor político, al gobierno, y muchas veces las políticas gubernamentales se decantan por o a través de este tipo de funcionarios. Por tanto, no le corresponde al Ejecutivo administrar justicia, menos a la policía. La policía es un auxiliar de la justicia, ¿cierto? Tampoco ahora, bueno, eso pasaba en el sistema inquisitivo, claro, ¿no? Ahora, en estos tiempos, no le corresponde a los medios de comunicación administrar justicia, ¿no? Los medios de comunicación cumplen una función constitucional muy importante. Por eso está elevado como un derecho constitucional el derecho a informar y a ser informados. Pero este derecho, llaman cuarto poder. Sí, pero este derecho de informar y ser informados tiene un presupuesto no solamente ético, sino constitucional, que es informar con veracidad, ¿cierto? Y además, también se le reconoce a los medios de comunicación esta legitimación porque tienen una gran función. Su función es formar opinión pública, no deformar, ¿cierto? Entonces, los medios de comunicación, creo modestamente, deben cumplir su función de informar cómo marcha una investigación, ¿cierto? Pero no deben adelantar opinión y ya presentar a una persona acá un análisis tenemos nosotros, por ejemplo, se instaura contra un determinado caso una investigación en el nivel fiscal y nace ya una investigación, un juicio. Lo que pasa es que ahí hay paralelo. Sí, lo que pasa es que ahí hay un problema que tiene que ver con cuestiones éticas, ¿no? Es decir, una investigación penal es reservada. ¿Y por qué aparecen los actuados de un caso en reserva en los medios de comunicación? Claro, son expuestos, los testigos van a declarar. ¿Qué hace la versión o la identidad de un testigo con identidad reservada en los medios de comunicación? ¿O es que, cómo es que llegan a esa fuente? Hacen sus alegatos los abogados. Por eso, ¿no? El problema es que, y esto en otros países ya ha generado responsabilidad, no solamente civil, sino penal, para determinados medios de comunicación que han interferido. Pero lo más grave de todo ello es que se está generando en nuestra sociedad una suerte de que no interesan los derechos vinculados al debido proceso de nadie, ¿no? Y eso pone en peligro seriamente la libertad de todas las personas. Ahora, este es un tema que tiene que revertirse porque, como dije hace un rato, ¿no?, los medios de comunicación cumplen una función de ser formadores de opinión pública. Y la opinión pública canaliza una serie de iniciativas y apreciaciones y concepciones de las personas, pero a partir de principios comunes. Todas las personas tenemos derecho a la presunción de inocencia. Todas las personas tenemos derecho a un juicio justo, ya que en el juicio oral se defina la culpabilidad. Toda esta presión mediática viene afectando gravemente la independencia del Poder Judicial. Ciertamente, el Poder Judicial no es una institución que goce de un gran prestigio social. Por el contrario, es una de las instituciones que está muy cuestionada. Y obviamente todos los jueces nos sentimos ese cuestionamiento y encima, ¿no?,
viene la presión mediática para aprovecharse de esa baja popularidad. Y hay jueces que sin duda, ¿no?, sienten esa presión y flexibilizan su convicción, se ve mellada su independencia, y cuando un juez no se deja influenciar por la presión mediática y expide una resolución jurídicamente fundamentada, aparece también luego en respuesta una nueva presión mucho más intensa que hace que las autoridades de la propia institución deriven el caso a las órganos de control, como presentando a la persona del juez como una persona que ya está procesada, está cuestionada su decisión, y por tanto se mella la independencia judicial. Creo yo que si es que no detenemos esto y no revertimos esta situación, vamos a tener un sistema de justicia muy debilitado. Obviamente, doctor, que sí, las reglas que usted nos decía indicaba que son límites en el derecho a información, porque nada es omnímodo, ¿no?, que está vulnerando derechos fundamentales de la persona, como es el principio de inocencia, que creo que tiene mayor preponderancia, está dando una suerte al ciudadano común que ya ha confundido y ha visto como algo normal en tener un criterio y esperar la resolución de ese caso como si fuese una novela, ¿no? Y cuando se emite el fallo con la normatividad que corresponde y con la actividad probatoria dada, las personas crean el descontento que usted nos ha aludido y ha enfocado muy bien. Yo creo que en la medida en que la policía, por ejemplo, sepa que su labor va a ser controlada públicamente, vamos a tener una policía más eficiente e intervenciones más eficientes. Actualmente la policía no es controlada y hay casos seriamente cuestionados que venimos conociendo en la Corte, en los tribunales, en los casos de prácticas indebidas de intervenciones policiales. Claro, eso no es la generalidad, pero genera un escenario de riesgo. A su vez también quisiéramos exponer y que la colectividad sepa que acá en La Libertad la calidad de los jueces en el ámbito penal han alcanzado cierta preponderancia, diríamos, a nivel nacional. Hay muchas personas que vienen a hacer pasantías de otras sedes, vienen inclusive. Se está organizando un congreso internacional en esta sede en el próximo mes de agosto en materia procesal penal, y ello pues de alguna manera nos otorga una visión de que esta ciudad puede ofrecer a magistrados o a juristas de carácter internacional la calidad, ¿no?, del servicio que viene otorgando. Claro, sé que la gran mayoría de magistrados titulares son magistrados muy capacitados en materia penal, en todas las materias en realidad, pero en lo que respecta a mi área de especialidad, que es el área penal, sé porque conozco, ¿no?, que son magistrados de mucha calidad, tienen una gran formación jurídica. Creo que hacen mérito al hecho histórico de ser, ¿no?, la tierra de Simón Bolívar, ¿no?, donde fundó la primera corte del Perú republicano, y José Faustino Sánchez Carrión, ¿no?, el gran prócer de la independencia, ¿no?, desde esa época somos la tierra de la libertad, y podríamos decir que si defendemos nuestra independencia vamos a garantizar el derecho y la libertad de todos los ciudadanos. Yo creo que en la medida en que la policía, ¿no?, pueda trabajar pensando en el juicio oral y no en conferencia de prensa, ¿no?, podemos lograr mejores investigaciones y hacer que casos lleguen más rápido a los juicios orales. Y cuando la Fiscalía lleve las pruebas y las presente públicamente, entonces ningún juez va a decir acá no hay delito, ¿cierto? Y de esa manera vamos a garantizar, ¿no?, el debido proceso. Muchas gracias por haber estado en el programa. Comprometemos en una próxima edición tenerlo para seguir hablando del tema. Agradecemos a ustedes y por favor sigan sintonizándonos hasta la próxima semana.